La desinformación es un mal síntoma. Pon tu salud en onda en Shirley Radio. Ernesto en línea. Bueno, hoy quiero hablar de un tema bien interesante, el uso de las benzodiazepinas. Son una categoría grande de fármacos que se prescriben ampliamente para problemas de ansiedad, de estrés, ataques de pánico o incluso a veces de sueño. El problema no es ese, el problema ha sido no el uso, sino el abuso de este tipo de medicamentos, y sobre este tema quiero conversar esta mañana con Ernesto Rodríguez, médico psiquiatra. Buenos días y bienvenido, Ernesto, qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola Shirley, igualmente, ¿qué tal? Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Igual para mí. Bueno, hablemos primero. Quizás mucha gente toma las benzodiazepinas, lo que se conoce con nombre comercial como el Tafil o el Alprazolam, hay otros me imagino, ¿no? Pero quizás los más comunes, y a veces no sabe qué es lo que toma. Y ahí también entiendo hay un uso o un abuso inadecuado de la ingesta de esta sustancia o este medicamento. Hablemos de qué es, para qué sirve y para qué los psiquiatras lo prescriben. Exacto, qué bueno, qué interesante tema, complejo, interesante, delicado y muy actual en este momento que estamos viviendo. Fíjate, las benzodiazepinas son un compuesto que comenzó a utilizar a partir de los años 60, 1960, 1963. Son un compuesto que actúa en el único sistema inhibitorio del sistema nervioso central, que es el sistema GABA, el sistema del ácido gamma aminobutírico. Actúa sobre ese sistema, entonces el sistema es inhibitorio y baja, digamos, la actividad del sistema nervioso. Por eso son ansiolíticos, hipnóticos y anticonvulsivantes. Hay aproximadamente unas 30 benzodiazepinas actualmente en el mercado. Las más conocidas, como te decía, vamos a hablar de nombres genéricos, particularmente en Venezuela son clonazepam y alprazolam, pero no son precisamente las más hipnóticas, aunque se usan en trastornos del sueño, pero fundamentalmente por un tema de ansiedad. Las hipnóticas, también las benzodiazepinas, por nombrar algunas, los medicamentos Zolpidem o Zopiclona y el Triazolam, que actúan sobre una parte más específica del receptor GABA. Fundamentalmente, ese es su mecanismo de acción. Ahora, ¿son inocuas tomar las benzodiazepinas? Bueno, ningún medicamento, por supuesto, es inocuo, y sobre todo tú hiciste en la introducción el tema del uso y el abuso. Una situación es su uso, que nos las indiquen, y otra cosa es el abuso, porque de alguna manera son medicamentos que producen dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, actúan a nivel del GABA, como ya dije, pero indirectamente también tienen algunas conexiones con el sistema de la dopamina, que produce cierto placer y se conecta con el circuito de las adicciones. Y entonces son sustancias que producen potencialmente dependencia. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener a la hora de su indicación. Deben ser indicadas por un médico, si un médico especialista, mejor todavía, y que deben ser usadas por tiempo corto y a dosis baja. Esa es la clave en el uso de las benzodiazepinas, por tiempo corto y a dosis baja. Ahora, fíjate tú, 3% de la población general usa benzodiazepinas. Una vez que alguien comienza a usar la benzodiazepina, los nuevos usuarios, el 35% la toma por más de 3 meses, 15% durante un año, y hay un 5% de los nuevos usuarios, vamos a llamarlo así, que la pueden tomar durante aproximadamente 8 años. Ahora, el uso prolongado no necesariamente es igual a dependencia, pero son sustancias, quiero dejar claro, que tienen su potencial de dependencia y que tienen que ser manejadas por un especialista. Y la clave, repito, es dosis baja y tiempo corto. Ahora, lo curioso con este medicamento es que quien la necesita suele a veces poner resistencia, ¿no? Porque, bueno, hay, por supuesto, quizás información con relación a cuál pudiese ser el efecto secundario. Y aquel quien no la necesita, entonces hace abuso de esta sustancia, ¿no? ¿Quién lo necesita y quién no? Perfecto. Su uso principal es para los trastornos de ansiedad. Ahora, fíjate, yo pongo este ejemplo que así lo explico siempre. La benzodiazepina es como el analgésico para el dolor.
usted lo pone para que le baje la ansiedad, mientras usted trata de otras formas o busca la causa de la ansiedad. Es decir, a veces se entiende más por el ejemplo físico. Si usted tiene un dolor, usted toma un analgésico, se lo quita el dolor, le pasa el efecto del analgésico y le vuelve el dolor. Usted lo puede usar mientras buscamos la causa del dolor y lo eliminamos de raíz. Con la benzodiazepina yo lo comparo mucho así. Usted toma la benzodiazepina para que momentáneamente a usted se le disminuya la ansiedad, y mientras se busca la causa de ansiedad se usan otras técnicas para disminuir la ansiedad u otros medicamentos que no tienen el potencial de dependencia como las benzodiazepinas. Usted lo puede usar. Luego que se trata, en el tema de ansiedad vamos a hablar, porque el tema de insomnio es otro punto, pero cuando tratamos la ansiedad con los ansiolíticos, con las benzodiazepinas particularmente, es mientras tanto utilizamos otros fármacos u otras técnicas para disminución y el tratamiento de raíz de la ansiedad. Con el tema del sueño, ¿no? Más allá de la ansiedad, la gente incluso toma este medicamento para dormir. ¿Esto es un abuso? ¿Es o efectivamente está indicado para personas que tengan problemas para conciliar el sueño? Ok, este es un tema álgido con el de la benzodiazepina, si bien es muy, muy importante. El sueño definitivamente es un indicador. Mira, es un indicador de estrés, es un indicador de ansiedad, es un indicador de depresión, es un indicador de alguna enfermedad o condición física. Entonces, cuando hay algún trastorno del sueño, entre los cuales uno es el insomnio, definitivamente nosotros tenemos que hacer una evaluación exhaustiva. Nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica y tenemos que hacer definitivamente una interrogación, un interrogatorio cuidadoso de los antecedentes y de lo que está sucediendo en esta persona. Porque probablemente una vez que tratamos las causas de ese insomnio, el uso de las benzodiazepinas definitivamente va a ser, repito, a dosis baja y por tiempo corto. Hay benzodiazepinas que se utilizan fundamentalmente específicas para el insomnio. Las podemos dividir de dos formas. Hay benzodiazepinas que son hipnóticas y hay benzodiazepinas que son ansiolíticas. Las ansiolíticas son las que más se utilizan, el alprazolam y el clonazepam, como tú decías, se usan no de la manera más ortodoxa para el insomnio. Se deben usar las de vida corta y acción rápida, pero se usan a veces estas otras para el insomnio, porque bajan la ansiedad, y al bajar la ansiedad pues tú duermes mejor. Pero lo que quiero dejar digamos claro aquí es que el insomnio se debe investigar bien primero su causa. Se pueden usar este tipo de benzodiazepinas mientras se tratan las causas del trastorno del sueño, fundamentalmente con higiene del sueño, con técnicas de relajación, técnicas cognitivo-conductual, técnicas de meditación, para no quedar que solamente el uso de la benzodiazepina es el tratamiento de elección y fundamental del insomnio. Es parte de y por tiempo corto. Sí. ¿Cuáles son los efectos secundarios a largo plazo del abuso de las benzodiazepinas? Sobre todo en este caso, que es lo que la gente dice, bueno, me tomé una pastilla para dormir, y esa pastilla para dormir es una benzodiazepina, ¿no? ¿Cuáles los efectos de su uso prolongado y abuso, ¿no? Porque en muchos casos no está prescrito por el psiquiatra. No, te oí muy cortado. A ver, te preguntaba, Ernesto, estoy conversando con Ernesto Rodríguez, médico psiquiatra, sobre el uso y abuso de las benzodiazepinas. ¿Qué pasa con aquellos que abusan en la ingesta de las benzodiazepinas, sobre todo para el tema del insomnio, y lo utilizan de forma prolongada? Incluso tú hablas de 8 o 10 años. Hay gente que tiene casi que toda una vida tomando las benzodiazepinas. Sí, como te digo, de todas maneras, el uso por tiempo prolongado y a dosis baja no necesariamente es dependencia. Ahora, cuando alguien que usa este tipo de medicamentos para el insomnio, el ejemplo que estamos hablando, y comienza a tener lo que se llama tolerancia, es decir, que el efecto que a mí me está haciendo determinada dosis ya no me hace el mismo efecto y yo tengo que, de alguna manera, subir la dosis, ya ese es un síntoma de alarma. Y el otro síntoma de alarma es los síntomas un poco de abstinencia, es decir, si de alguna manera cuando yo no tomo el medicamento tengo síntomas como hiperactividad autonómica, es decir, taquicardia, temblor, angustia, el insomnio me aumenta. Entonces, ya cuando yo de alguna manera estoy usando ese medicamento y ya la dosis no es suficiente o hay un malestar cuando yo no la tomo, entonces sí son signos de alerta que tenemos que estar muy en cuenta.
¿Cómo se da una persona que nos está escuchando y efectivamente, bueno, tiene por supuesto que ir a un médico, ¿no? Pero siempre hay el temor de cómo se retira cuando alguien ha tomado por años este medicamento. Esa persona pudiese tener un efecto peor, digamos, o una ansiedad peor si no hace lo que se llama el destete de este medicamento de forma correcta. Es una buena práctica si con el tiempo queremos quitar las benzodiazepinas. Es importante decir lo siguiente, yo no las quiero satanizar, pero tampoco quiero decir que estos son como caramelos que no hay problema en tomarlos por largo tiempo. Uh-huh. Una vez que las queremos quitar, por supuesto, mientras más baste la dosis, es más fácil quitarla. Pero siempre debe hacerse de manera progresiva. Si son bajas dosis, pues las vamos bajando progresivamente. En el transcurso de 4 días bajamos 50% o 25%, en una semana tanto apuro si las dosis son bajas y se pueden bajar rápidamente en ese sentido. Si las dosis son muy altas, hay que irlas bajando también de manera progresiva y en ocasiones hay que sustituir por algún otro medicamento para poderlas retirar definitivamente. También se hace juegos con las benzodiazepinas de vida corta y de acción rápida, que entonces se van, para quitar estas que a veces son un poco más difíciles, sí, se van sustituyendo por otras de vida media larga y de acción más lenta para irlas pudiendo retirar de manera más progresiva. Pero en el tema de insomnio quiero hacer énfasis que no solamente desde el punto de vista farmacológico existen las benzodiazepinas. Hay otros medicamentos también sin el potencial de dependencia de las benzodiazepinas que son útiles para el insomnio hoy en día. Y además quiero insistir sobre todo que la parte farmacológica del insomnio es una de las herramientas. Yo diría la tercera o cuarta, pero mucho más importante es el adecuado estudio del problema del sueño, sí, la higiene del sueño y técnicas antes de acostarse que puedan servir también para un sueño reparador. Hablemos del uso de las benzodiazepinas y en este momento específico que enfrenta la población mundial, ¿no? Y hablemos también del caso de Venezuela, ¿no? Con respecto al COVID-19. Por supuesto es una situación atípica en donde pues puede generarse una ansiedad que no es propia de la persona. De repente la persona no tiene esa patología de base, pero coyunturalmente pues se enfrenta a esto y decide recurrir a este tipo de elementos, ¿no? Es prudente en este momento acudir a las benzodiazepinas, ¿no? O ustedes los médicos lo sí, prescriben en este momento en específico, particular. Sí, fíjate, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera, estamos al frente de dos pandemias. La pandemia del COVID-19, donde la curva va en aumento, después la curva se aplana y empieza a disminuir, bueno, con sus picos de sub y baja. Y paralelamente a la curva del COVID-19, tenemos la curva de los problemas de salud mental. Va paralela a esta curva y cuando el COVID-19 se aplana y comienza a bajar, la curva de los problemas de salud mental sigue subiendo, sigue en ascenso. De manera que estamos en una situación donde los trastornos de ansiedad, la depresión, el estrés y los trastornos del sueño, pues, y bueno, el trastorno de estrés postraumático ya está cuantificado eso, es la prevalencia de los trastornos de salud mental que más estamos viendo en este momento. Por supuesto que eso tiene no solamente el tratamiento farmacológico, eso tiene en primer lugar también tratamiento con técnicas de relajación. Es válido sentirse ahorita con esta situación de incertidumbre, de pérdida de control, de problemas socioeconómicos, etcétera. Es válido sentirse, bueno, de muchas maneras, pues la más frecuente, ansiedad. Ahora, si hay que usar las benzodiazepinas como herramienta farmacológica para controlar en el inicio, al principio, los síntomas de ansiedad, son utilizables, porque, repito, dosis baja y tiempo corto. Después se va trabajando mejor la ansiedad de manera psicoterapéutica con antidepresivos que tienen acción ansiolítica muy efectiva y no producen la dependencia, y se va jugando con esa combinación para el objetivo fundamental, la retirada de las benzodiazepinas al cabo de 2-4 meses máximo. Sí. Bueno, yo tengo que despedirte, Ernesto. Yo creo que al final la conclusión es que si usted tiene algún tipo de patología, como por ejemplo el caso del insomnio, que es como cuando usualmente se suele utilizar con ligereza este tipo de medicamentos, bueno, consulte al médico, al psiquiatra. ¿Dónde pueden ubicarte, Ernesto? Bueno, yo me imagino que al igual que todos los psiquiatras, psicólogos, han tenido que recurrir a la consulta virtual, ¿no? Vista la pandemia. Sí, ahorita por las redes... Sí, ahorita por las redes @psiquia, con P de psiquiatra, @psiquia360, ahí en el Instagram y por ahí es la forma como más
más expedita de ubicarnos. Bueno, sí, maravilloso. ahorita fundamentalmente las consultas online. Por ahí te pueden ubicar y de hecho tienes algunos lives a veces, ¿no? Sí, ahí hay lives de salud mental, que es lo que hemos tratado también de colgar ahí con varios temas, o los temas de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Bueno, maravilloso, Ernesto. Por allí entonces te pueden ubicar Psiquia 360 con PSIKUI, arroba Psiquia 360. Ha sido un gusto, Ernesto, conversar contigo esta mañana. Exacto. Qué placer, Ernesto Igualmente, Rodríguez. Shirley. Por favor. Gracias por este tema No, tan interesante. así es. Un tema muy vigente, muy interesante, igual lo que conversábamos la semana pasada con Luis Madrid, por cierto, la relación entre los antidepresivos y el peso. Bueno, ha sido parte pues de nuestra sección Salud en Onda, el uso y abuso de las benzodiazepinas, alprazolam, como se conoce, clonazepam, como se conoce el nombre genérico en Venezuela. 8:31, hacemos una pausa, vamos con nuestro club de salsa.